Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a conversar acerca del concepto de alto riesgo obstétrico, un concepto muy importante en salud de la mujer, principalmente porque nos interesa comprender en primer lugar que la gran mayoría de los embarazos son de bajo riesgo, pero cuando identificamos condiciones de riesgo, en este caso riesgo materno, fetal o uteroplacentario, podríamos decir riesgo de ambos, el tomar medidas oportunas puede, en primer lugar, disminuir la morbilidad y eventualmente la mortalidad materna y perinatal. Así que el objetivo de esta clase es aprender a identificar precisamente aquello. ¿Cuál es la definición entonces de embarazo de alto riesgo? Es un embarazo donde la madre, el feto y o el neonato tienen mayor probabilidad de enfermar, eventualmente de morir o padecer secuelas. Y acá, en el tema de las secuelas, nos vamos a referir tal vez al gran efecto del alto riesgo que determina al menos un tercio de todos los partos prematuros por indicación médica, les llamamos también iatrogénicos porque es la medicina la que los ocasiona, y muchas de las secuelas pueden ser neurológicas, digestivas, respiratorias y eventualmente incluso hospitalizaciones prolongadas que pueden determinar la muerte del paciente. Los embarazos mayoritariamente son fisiológicos, como decíamos en la introducción, pero hay un grupo de ellos que son de alto riesgo y este grupo ha ido creciendo principalmente por factores que tienen que ver con la madre, factores que tienen que ver, por ejemplo, con el retraso de la maternidad, ubicando el nacimiento en etapas más tardías, por ejemplo, debido a la mayor escolaridad de la mujer. Una ventaja en el desarrollo de la mujer la saca a veces del rango etario de mayor normalidad, entre los 20 a los 35 años, y produce que los primeros, segundos o terceros embarazos aparezcan entonces sobre los 35 años, donde la ocurrencia de hipertensión, diabetes u otras patologías renales, respiratorias, cardíacas pueden estar ya presentes. También hay un grupo de enfermedades que hace 20 o 30 años impedían y se consideraban contraindicaciones del embarazo y actualmente no lo constituyen, por lo tanto se produce ahí un cambio. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden producir cuando hablamos de alto riesgo? Bueno, en primer lugar, vamos a decir que los embarazos de alto riesgo pueden tener complicaciones en la adolescentes, por ejemplo, debido a aborto y asepsis puerperal, pero también debido a la eclampsia, que se da más frecuentemente en adolescentes menores de 15 años, más que en mujeres de 20 a 35. En la mujer que tiene más de 35 años, las enfermedades concurrentes y sobre todo los cuadros hipertensivos son mayores que en el grupo control. ¿Y cuál es el grupo control? El que tiene menos riesgo, entre 20 a 34 años. Y tal como vimos en la primera clase, ustedes saben que existe una tasa de mortalidad materna que ha ido disminuyendo desde los años 50 hasta el 2000 principalmente, y desde el 2000 a la fecha se ha mantenido estable, en parte por la incapacidad del sistema sanitario de hacerse cargo de lo que es la morbilidad materna y las patologías médicas concurrentes. Pero también ustedes ven que la mortalidad de la mamá desde el año 2000, y en esto quiero ser enfático, se ha mantenido. Y si nos vamos al 2020, seguimos en rangos de 18 a 20 por 100.000. No olviden que Irlanda, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad materna de 3 por cada 100.000 nacidos vivos, o sea, 6 veces menos que Chile. Ahí está nuestro desafío, ahí está nuestra tarea, y llegar a ella precisamente parte de la base, de la lógica de focalizar la atención, personalizar las atenciones en aquel grupo de mayor riesgo para evitar que se generen consecuencias, en este caso, fatales. ¿Cuáles son entonces los indicadores que actualmente determinan mortalidad en la madre? Principalmente las enfermedades concurrentes y en un grupo aparte por su alta frecuencia los cuadros hipertensivos. Con menor riesgo en la actualidad el aborto, y ya no tiene la etiología infecciosa, sino que generalmente produce una patología hematológica vinculada a hemorragias, y también la embolía de líquido amniótico, también conocida como embolía pulmonar obstétrica, y la hemorragia postparto. Todas estas condiciones deben ser identificadas, ojalá prevenidas y corregidas antes de que se manifiesten como una. Y con eso, sin lugar a dudas, que vamos a tener mejores resultados. Buenas tardes. Hablemos entonces. ¿Cuáles son las causas de mortalidad fetal tardía? O sea, desde las 28 semanas hasta el término del embarazo. Principalmente complicaciones de la placenta, hipoxia vinculada al trabajo de parto y complicaciones propias de la madre. En este caso puede ser un síndrome hipertensivo. Pero
también hay una mortalidad neonatal, que lo repasamos en las clases iniciales, y es la prematurez y las malformaciones congénitas las que llevan acá más del 50% de las causas de muerte neonatal. No olvidando que es la mortalidad neonatal precoz en los primeros 7 días la que representa más del 70% de las muertes, y es la mortalidad neonatal tardía un evento menos frecuente. O sea, en otras palabras, los neonatos que van a fallecer suelen hacerlo en las primeras 7 días, y las causas están principalmente vinculadas a la prematurez y bajo peso, al síndrome de distrés respiratorio, a las malformaciones congénitas, pero también a las infecciones perinatales o bronconeumonias como un grupo específico de ellas. Estamos hablando de un problema de salud pública que tiene un impacto en pacientes que pueden ser prematuros y tener morbilidad y mortalidad por ello, pero también en mujeres que pueden tener mortalidad como producto del proceso reproductivo o tener morbilidad materna grave. En ambos casos, la prevención se inicia desde el preconcepcional o desde un control perinatal focalizado y eficiente, pero también es fundamental contar con una atención profesional del parto, del recién nacido y del puerperio. El 50% de las complicaciones de un síndrome hipertensivo del embarazo se pueden presentar en el puerperio, por lo tanto no podemos desatender esa etapa. Contar con guías clínicas actualizadas, contar con programas maternales nacionales, programas neonatales nacionales, uniforma las estrategias de salud pública precisamente para que sea un éxito el proceso reproductivo, que no repercuta negativamente en la salud de la mujer y por supuesto que en su vida. Eso es, muchachos, esta pretende ser solamente una primera aproximación al concepto de alto riesgo. Espero que se hayan entretenido y espero que les resulte útil y práctico para cada una de las clases que van a tener. Pregúntense entonces en cada una de estas clases: ¿es una patología de alto riesgo? ¿Cómo la detecto? ¿Cómo la puedo prevenir? ¿Qué complicaciones puede generar a la paciente? Les quiero contar, este es un trabajo que realizamos con los internos el año 2014, cuáles eran los motivos de derivación a los policlínicos de alto riesgo. Y acá les estoy mostrando entonces que diabetes, síndrome hipertensivo, restricción, macrosomía, enfermedades crónicas y embarazo adolescente son los motivos más comunes. Pero vean cómo se dispara el otros, que eran motivos que no estaban bien aclarados en la interconsulta y que a veces entonces como grupo terminan siendo muchos, aunque no nos permiten tomar decisiones porque no nos aclaran cuáles son. Pero acá les quiero mostrar la tabla 1 de un trabajo que hicimos, Hospital Van Buren, Hospital Frique, sobre las variables cualitativas y un resumen de las pacientes derivadas a alto riesgo. Y entonces, si nosotros tenemos y vemos, la mayoría son multíparas. 2 de cada 3 pacientes de alto riesgo son multíparas. La mayoría tienen embarazos únicos, cerca del 1% embarazos múltiples. La mayoría no ha tenido abortos previos y la mayoría viene derivada de la atención primaria, un grupo cercano al 10% desde la unidad de emergencia. La mayoría no tiene antecedentes mórbidos, tampoco tiene antecedentes ginecobstétricos y la mayoría ha tenido partos vaginales o cesáreas sin gran diferencia. Ahora, con respecto a la edad, un promedio cercano a 27, 25 años, con un intervalo entre 20 y 33 años, con una edad gestacional al primer control en alto riesgo cercana a las 28 semanas. Eso quiere decir que las intervenciones secundarias como progesterona, como aspirina, como estabilización de presión arterial, como son importantes en el primer trimestre, tienen que estar hechas en la atención primaria. Y finalmente, la mayoría tiene entre 1 y 3 controles en el alto riesgo y tienen un promedio de edad gestacional al parto cercano a las 38 semanas. En este caso rojo vamos a tener al Van Buren y los principales diagnósticos que se establecen después de la derivación van a ser diabetes, síndrome hipertensivo, restricción, macrosomía, polihidroamnios y enfermedades crónicas. Pero nuevamente aparecen screening positivo, por ejemplo, cervicometría acortada o diabetes gestacional o síndrome hipertensivo. Importante que ustedes consideren como parte de esta actividad algo que vamos a incorporar en el foro, y es lo siguiente. Nosotros queremos seguir esta lógica de focalizar la atención. Queremos entregar la mejor atención posible a las pacientes, entregando entonces intervenciones que sean eficientes, que sean oportunas y sobre todo que estén respaldadas por la evidencia. Dicho esto, una pregunta tipo de la prueba es: si usted solo dispone la opción de hacer 3 ecografías en cada embarazada, solo 3, indique y fundamente en qué semana la haría, fundamentando qué beneficios obtendría con cada uno de estos exámenes.
Y les dejo un caso de parto prematuro, que es algo que habíamos conversado, que estaba en deuda. Y les cuento que consulto a una mujer de 30 años que tiene un antecedente de parto anterior a las 32 semanas hace 4 años, que hoy día tiene 10 semanas de embarazo. Y respecto a este caso, y acá es donde quiero que pongan especial énfasis, ¿cuáles son los elementos de la anamnesis y del examen físico que ustedes deben incluir en su control? Segunda pregunta, ¿es este un embarazo de alto riesgo? ¿Por qué? Fundamenten. ¿Y qué indicaciones debo entregar a la paciente? Pensemos entonces en un parto prematuro anterior y pensemos cuál es el riesgo que esa condición genera en esta embarazada en el presente. Y sobre eso vamos a articular entonces una atención personalizada y focalizada en el riesgo. ¿Para qué? Para prevenir las complicaciones en esta paciente. Lo mismo vamos a hacer con un caso de síndrome hipertensivo. Una paciente de 32 años, primigesta, embarazo de 35 semanas, que consulta hoy día urgencias porque tiene edema de extremidades inferiores, cefalea y su presión es 145,92. Y nos vamos al pasado, medicina retrospectiva. ¿Qué factores de riesgo podríamos haber identificado en el primer control preconcepcional y en el prenatal inicial para el desarrollo de lo que hoy día estamos viendo? O sea, hoy día tenemos un síndrome hipertensivo, ¿qué podríamos haber encontrado en ella? Segundo, ¿qué elementos de la anamnesis y examen físico son necesarios en su evaluación hoy día, en el presente, en el cuadro que tiene edema, cefalea y tiene la presión alta? ¿Cuáles serían los diagnósticos de la paciente? Fundamente su respuesta. ¿Y en qué condiciones debiera interrumpirse el embarazo en un caso como el de la paciente al momento del ingreso? Estos son el tipo de preguntas que quisiéramos que ustedes revisen con síndrome hipertensivo. Úsenlas como una guía para enfocar el estudio de síndrome hipertensivo en el embarazo. Y finalmente un caso de diabetes. Fíjense, parto prematuro, síndrome hipertensivo, diabetes. No es casualidad que estemos hablando de estas tres patologías porque engloban las tres tal vez más del 50% de la patología de alto riesgo. Consulta una primigesta con embarazo de 14 semanas que tiene una glicemia en ayuna de 130. Indique qué elementos de la anamnesis y examen físico son necesarios para completar su estudio hoy. ¿Tiene diabetes gestacional la paciente? Sí, no, ¿por qué? Cuando hagan la clase, cuando revisen el material, van a darse cuenta que existe un algoritmo que responde esta pregunta con claridad. Pero lo que no responde con claridad y es lo que ustedes van a tener que decirnos es qué indicaciones debe darle a la paciente en esta primera consulta. ¿Hay intervenciones que realizar? ¿Cuáles son? ¿Por qué las vamos a hacer? En resumen, cuando hablamos del concepto de alto riesgo